Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto. En esta ocasión tenemos el placer de conversar con la ministra vocera de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, con quien vamos a estar hablando de diversos temas, del Día Nacional de la Libertad de Prensa, del royalty minero. Vamos a tratar de hablar también de lo que fue la marcha de la CUT, el movimiento del 11 de abril, con un manifiesto social bien contundente. Si nos alcanza, también vamos a ver otras cosas. Pero bueno, ¿para qué ahondar más si estamos ya con la ministra? ¿Cómo está, Camila? Hola Gino, muy bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Espero que podamos abordar todos los temas con relativa profundidad. Vamos a hacer lo posible en el tiempo que tenemos, porque claro, es siempre la agenda, te agradecemos por lo mismo de hacerte este espacio con nosotros, porque la agenda es muy abultada, lo sabemos, y bueno, para entrar de lleno, se nos viene en menos de 2 semanitas el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y que es un hito. ¿Por qué nos importa? Porque el gobierno está haciendo junto a UNESCO toda una actividad, una celebración aquí en Santiago, que se ve bien potente, porque de hecho hay un poco de fake news ahí. No es el día, son 3 días. Y es, ¿Cómo es eso? Cuéntanos. bueno, sí, lo que vamos a hacer es que Chile se va a abrir al mundo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa para justamente ser el escenario de una reflexión a nivel global sobre los nuevos desafíos en el derecho a la información y la libertad de prensa y expresión. Son momentos convulsionados en el mundo, siempre en esos espacios o en estos momentos es clave preguntarse cómo estamos fortaleciendo la democracia a través de el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información, un mundo muy globalizado, estamos en la sociedad, una sociedad muy mediatizada y por lo tanto, si uno piensa, si la información es poder, también la desinformación está terminando o está terminando de ser un poder que influye en las naciones, influye en los debates internacionales, pero además porque hay conflictos armados, hay conflictos políticos y sociales en los distintos países y ahí uno se pregunta cuán protegidos están los trabajadores de las comunicaciones para justamente garantizar en esos espacios, en esos escenarios, en esos contextos la libertad de prensa y por lo tanto el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas. Así que es un momento muy importante porque fuimos elegidos como sede para este Día Mundial, se realiza todos los años, el 3 de mayo, esto lo lidera y lo organiza UNESCO, pero en conjunto con los estados que son los dueños de casa para la realización de estos eventos. Y en este caso nos toca a nosotros. Va a ser el 2, 3 y 4 de mayo. El 3 es el momento más culmine de este evento, pero son estos 3 días y hay distintos eventos paralelos, las universidades están involucradas, hay gente de la academia, obviamente los medios de comunicación, líderes mundiales, una premio Nobel de la Paz, el 2 de mayo, además, el premio de Guillermo Cano, que también se realiza en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en honor a Guillermo Cano. Se premia al periodista o la periodista destacada. En fin, va a estar ahí Mónica González liderando esa premiación, obviamente, porque hay que reconocer también, ella obtuvo el premio Guillermo Cano en su momento. En fin, va a estar el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, Antonio Guterres. Vamos a tener la presencia de Gael García como activista medioambiental, porque además esto va a tener un foco muy especial Sí. en Al el medio combate ambiente. a la crisis climática, sí. Claro, te iba a preguntar por eso, porque tiene una temática particular, además, este Día de la Libertad de Prensa, que tiene que ver también con la defensa de los periodistas y de la cobertura en temas medioambientales. También lo mencionaba recientemente, yo bromeaba un poco con las fake news de los porque son 3 días y no uno, pero ciertamente las fake news son un problema muy complejo. Hay muchas, por ejemplo, que niegan temas como el calentamiento global. Tenemos en Latinoamérica problemas incluso de asesinatos de personas que son defensoras del medio ambiente, amenazas también a prensa que cubren. Esto es un tema bien potente, darle ese foco. Así es, esto además de principal, es como uno de los intereses principales de las Naciones Unidas, es parte de la agenda además de UNESCO y de Antonio Guterres, que ha sido un promotor muy clave en los debates internacionales sobre los desafíos que tienen los países para enfrentar la crisis climática.
Y justamente el enfoque que se le da al Día Mundial tiene que ver con eso, como el rol de los periodistas, de la prensa, de las comunicaciones, en poder fomentar una toma de conciencia frente a la crisis climática y evidentemente que cuando nos enfrentamos a la desinformación sobre el cambio climático, aquellos que niegan la existencia y la realidad que está impactando a distintos pueblos del mundo, se hace obviamente más urgente, imperativo poder hacer que los medios y el periodismo jueguen un rol importante en la defensa de, bueno, de la verdad, ¿no? Y de, más que la verdad, de los hechos que están sucediendo en el mundo por las consecuencias de la crisis climática. Entonces, esto es muy importante, va a ser un espacio de reflexión, hay muchos paneles y hay muchos periodistas que están y van a estar entre moderando, participando en los paneles, así que va a estar bien interesante en la jornada. Prensa para el planeta, el periodismo ante la crisis ambiental. Así que invitadísimo entonces toda la comunidad, colegas, no colegas, también a participar en eso porque es muy importante. Y aquí me voy a permitir no sé si un lujito, una salvedad, pero hay un tema el tema de la libertad de prensa que tiene que ver con la pluralidad. O sea, es muy difícil tener libertad de expresión de prensa con baja pluralidad. Cuando tenemos concentración de medios y sabemos que es un problema que se vive, por ejemplo, en Chile en el tema de la prensa escrita, también hay complicaciones en otros formatos televisivos, etcétera. Quizás lo más liberal es, lo más libre, abierto, es el formato digital. Eh, Estoy hablando muy de cerca, pero hay, por ejemplo, ciertas complicaciones legislativas que son un poco añejas todavía y que fuerzan a ciertas administraciones del gobierno a tener que publicitar o gastar avisaje en prensa escrita o en formatos antiguos y no han incorporado todavía la prensa digital. ¿Se podría en estos marcos, en estos hitos, empezar a pensar de repente en avanzar en fomentar la prensa digital que apela a la pluralidad y por lo mismo a la libertad de expresión? Sin lugar a duda, uno de los principales temas de estos encuentros internacionales ha sido no solo la protección a los trabajadores de las comunicaciones, que es lo que estamos empujando además con este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y que ahora pasó al Senado, que como Ejecutivo patrocinamos, sino que también el pluralismo en los medios de comunicación, el ecosistema de medios. No es solamente el pluralismo dentro de los medios de comunicación, que son mucho más exigibles, obviamente, a los medios que son públicos, porque se deben a todos y todas, sino que también en la diversidad de tipos de medios. O sea, entre los formatos, que es el formato televisión, formato radiodifusión, prensa escrita, como también plataformas o medios digitales, que en Chile ya han crecido mucho y además estamos a puerta del apagón analógico, justamente para el traspaso del formato analógico al digital de los canales. Sino que además dentro de cada tipo de plataforma o de línea hayan diversidad de tipos de medios. Están los comerciales, están los comunitarios, regionales, nacionales, hay unos que son de giro no sé, religioso, hay otros que tienen una línea editorial más política, ideológica, hay otros que son más sociales. Eso es muy importante y por lo tanto ahí lo que al menos nosotros hemos hecho, y bueno, estos espacios son también para reflexionar cuánto nos queda por avanzar, cada uno tendrá que hacer también como su propia reflexión interna o dar cuenta de los desafíos que tiene por delante, tanto los que estamos dentro de la institucionalidad política, del Estado, como también los propios privados, qué rol juegan en esto, y los propios periodistas o trabajadores de las comunicaciones. Pero lo que versa sobre nosotros es que hemos justamente, por ejemplo, en el Ministerio Secretaría General del Gobierno tenemos 2 fondos que son pequeños, pero que son significativos para el empuje y acompañamiento de ciertos proyectos. El Fondo de Organizaciones Sociales, que es un concurso que se abre todos los años para postular, y además el Fondo de Medios. Y el Fondo de Medios, por ejemplo, hoy día pueden postular los medios comunitarios. Que antes no podían. Entonces, hay medios comunitarios que te están adjudicando, que pueden postular y se adjudican este fondo de medios para mejorar su infraestructura,
para, en fin, para incluso desarrollar el medio en cuestión. Y también en los planes de medios, que esto son las campañas informativas que nosotros hacemos desde el gobierno, no solo el ministerio, por ejemplo, las campañas de salud. El Ministerio de Salud tiene todos los años campaña de invierno. Y nosotros ahí ayudamos a orientar las campañas de interés público de los distintos ministerios o las propias para que las bases de licitación, porque todos se licitan, los planes de medios consideren una diversidad de medios. Y no solamente los que tienen más audiencia, que es importante llegar a la mayor cantidad de público para que la información llegue, sino que también hay medios que a lo mejor no tienen un público tan grande, pero llegan a lugares donde otros no llegan, o en los formatos distintos. Entonces eso se está empujando justamente para ir diversificando, ayudando a un ecosistema de medios más diverso. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer y hemos estado haciendo. Por cierto que pueden haber siempre otras propuestas. De eso se trata en estos espacios también de debate y reflexión. Claro, nuestros hitos. Entonces, invitadísimos, invitadísimas, todos aquí el 2, el 3, el 4 de abril a toda esta gran celebración. 2, 3 y 4 de mayo. Claro. 2, el premio Guillermo Cano, y ahí como va a estar más centrado en eso. El 3, ya el evento como inaugural más grande, con las 3 plenarias más importantes. Va a estar el presidente de la República, va a estar Antonio Guterres, como le decía, y otros speakers, como se les dice, para justamente darle el realce a este evento, y van a haber muchos seminarios, muchos paneles, y después el día 4 va a estar centrado en los eventos paralelos que organizan, ya no están a cargo del Estado con UNESCO, pero sí los acompañamos y los apoyamos donde están las universidades, por ejemplo, convocando. Y todavía más se pueden inscribir, así que está abierta la invitación para que se inscriban y puedan participar. Hay tiempo, 2 semanitas todavía. Y también, bueno, otro tema, porque ya, como dijimos al principio, la agenda es abultada y el tiempo apremia. Otra noticia importante, quizás que no se le ha dado tanto foco como uno cree que debería hacer, es el tema de la distribución multimillonaria que ha existido a partir del royalty minero a 307 comunas. Es decir, estamos un 89%, son 346, casi la totalidad de las comunas en Chile que han recibido más de 90.000 millones de pesos con esta primera oleada del royalty. ¿Cómo está enfocado cómo se va a distribuir más puntualmente estos recursos? ¿Cómo le llegan a las comunidades? ¿Qué nos puede contar de esa noticia? Buena noticia. Bueno, esto es un avance, Gino, muy importante, muy histórico, porque no se trata solamente de los montos, se trata de que una demanda que en Chile empezó a surgir hace 20 años. O sea, hace 20 años que nuestro país, o varios actores de nuestro país, vienen diciendo que la principal actividad económica que tenemos, que es la minería, o una de las principales, no solamente rente para mineras, para los trabajadores de las mineras o los dueños de las mineras nacionales, transnacionales, o para los grandes números de la economía chilena, sino que también se vea reflejado en el desarrollo de los territorios mineros y de las comunas mineras. Estuvimos en Calama el día martes con el presidente de la República, el ministro de Hacienda, la ministra del Interior, la ministra de Minería, por cierto, que es la región de Antofagasta, porque, por ejemplo, ahí el royalty minero es una demanda sentida justamente hace 20 años. ¿No? Y el que el viernes pasado haya empezado la transferencia del royalty minero significa justamente para esa comunidad y para todas las comunas de la región que les va a llegar royalty, todas, sin ninguna excepción, saldar una deuda histórica. Saldar una deuda histórica con las personas de las comunas mineras, que han visto en general que la riqueza que se produce en su comuna, en su región, no se va por otros lados, no la ven, no ven que eso ayuda al desarrollo de la comunidad. Entonces, que ahora empiece a llegar los recursos del royalty a los municipios, que sea de libre disposición, es decir, que los alcaldes, alcaldesas, junto a los consejos municipales y en diálogo con la comunidad determinen, mira, queremos que estas plata, estos 500 millones de pesos, estos 2.000 millones de pesos, como lo que va a recibir Calama, más de 2.000 millones de pesos, que solo es la mitad, porque un adelanto, el 50% de lo que va a ser
el royalty el próximo año, puedan decir, queremos que vaya todo a educación, o queremos que vaya a mejorar los espacios públicos, las áreas verdes, o sea, tener más áreas verdes, o que vaya a seguridad, o que vaya a salud. A propósito de que ahí, bueno, nosotros tenemos un compromiso de tener un centro oncológico y eso está avanzando porque hay una prevalencia muy grande de cáncer en la zona. A propósito también de lo mismo, ¿no? Entonces, eso es muy significativo. Estamos justamente, como decías tú, hablando de 307 comunas que van a recibir entre el Fondo de Comunas Mineras, son dos fondos para los municipios, el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Equidad Territorial. El de Comunas Mineras va a las comunas mineras, obviamente, y el de Equidad Territorial viene a cortar la brecha de desigualdad de ingresos que tienen las comunas más postergadas versus las con mayor ingreso, mayor desarrollo. Entre esos dos fondos estamos llegando a 12 millones de personas. 12 millones de compatriotas que habitan en municipios, en estos 307 municipios, y que van a tener que ver reflejados los recursos del royalty en el desarrollo de sus comunidades. Excelente noticia y sobre todo con un perfil bien descentralizador, que eso nos importa, nos interesa también. Que se no, y también además, sí, claro, es descentralizador porque no estamos definiendo desde Santiago qué tienen que hacer con esos recursos. La única excepción es que no paguen deudas con esos recursos y, bueno, obviamente siempre va a estar sometido a transparencia y control del buen uso de los recursos. Pero lo importante, Gino, es que se dijo del royalty que iba a afectar la actividad minera. O sea, ¿te acuerdas? Bueno, se dijo las 40 horas, también que iba a afectar la economía con el salario mínimo, se dijo que la economía o las inversiones iban a bajar, en fin, que iba a impactar negativamente, como siempre, o no siempre, bueno, sí, casi siempre, se tiende a decir respecto a iniciativas que buscan generar mayor bienestar social, mayor justicia. Y lo que sucedió después de aprobado el royalty no fue que bajaran las inversiones mineras, o sea, se destrabó la inversión minera. Y hoy día la actividad minera ha tenido un crecimiento histórico, uno de los mayores crecimientos en los últimos 4 o 5 años. Ya estamos en 7,7% de crecimiento de la producción de la actividad minera, que es el mejor efectivamente de los últimos 4 años. Entonces, estamos dando justicia territorial, equidad territorial, cumpliendo con... Se inyecta recursos a la economía también. ¿Ah? Que se inyecta recursos a la economía directamente con eso, con esta distribución en los municipios. O sea, la economía locales. O sea, claro, ayuda al desarrollo de los municipios, los territorios, pero también da certezas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a debates que no concluyen? Claro. Como el pacto fiscal que todavía no nos permiten avanzar al 100%. Es que vivimos una situación de incertidumbre porque no se legisle o se quiera rechazar el pacto fiscal, la cuestión, el problema tributario, el problema de los impuestos y de la desigualdad en nuestro país va a dejar de ser tema, va a seguir siendo tema. Entonces, cuando logramos cerrar estos procesos y logramos decir, ya, vamos para allá, este es el sistema tributario que vamos a acordar para los próximos 10, 20 años. Este es el royalty minero que vamos a tener. ¿Qué pasa con los inversionistas? Dicen, estas son las reglas, yo me muevo con estas reglas y entonces voy con este tipo de inversión, con este otro tipo de inversión, planifico mis inversiones según... O sea, da certeza y eso es lo que necesita también el mundo empresarial y todos. O sea, al final todos necesitamos certeza de cómo son y van a ser las reglas del juego. Entonces, después de aprobar el royalty, la certeza, obviamente, destrabaron las inversiones y estamos en un buen momento para la actividad minera. Y justamente para ya que estamos cerrando, así que un minutito, quizás no sé si alcanzamos 2 minutitos. El tema de, justamente hablando de la reforma tributaria, recientemente el 11 de abril se realizó una marcha de la CUT con, bueno, la CONFECH, con asociaciones de salud, con múltiples, según los organizadores, fue más de una decena de miles de personas, y ellos dentro tienen entregaron un manifiesto social en el que con varias peticiones de estas distintas ramas. Una de esas, por ejemplo, era reforzar el tema de las grandes reformas del gobierno, que era la reforma tributaria y la reforma de pensiones, y lo hacen con una particularidad. Dicen que le piden al gobierno que se plebisciten esas reformas, que no sigan por el camino del Congreso, sino que sean plebiscitadas porque ahí se podrían destrabar.
hablan de un sueldo mínimo de 60, de aumentarlo a 630.000 pesos, hablando más que nada de un sueldo vital, cambiando estos parámetros sobre la línea de la pobreza. Le piden a los empresarios que reinviertan sus utilidades, que no las repartan, sino que reinviertan y no usen ellos mismos de la falta de inversión, cuando ellos, en vez de poner ese dinero en productividad, lo entregan en utilidades. Piden fortalecimiento de la negociación colectiva, se piden más diálogos para temas de vivienda, etcétera. Son varias peticiones. Y bueno, con un pequeño bemol ahí lamentable, el caso del presidente de la CUT cuando entregó el manifiesto de la moneda, pero bueno, sí. ¿Cómo toman desde el gobierno estas peticiones de los movimientos sociales y cómo los proyecta el diálogo? También critican mucho a la derecha y al empresariado como obstructores, pero dicen que el gobierno no ha incluido lo suficiente a los movimientos sociales en ciertas discusiones. Mira, en todo momento de nuestra historia, cuando se debaten cosas importantes para la sociedad, es importante, por lo mismo, que el debate no lo centremos solo en las élites, que no sea solo una discusión en el Parlamento entre partidos o ministros y gremios empresariales, que es un poco lo que uno lamentablemente tiende a acostumbrarse cuando entramos en una discusión de este tipo. Entonces, para nosotros es súper saludable y sano que las organizaciones de la sociedad civil, partiendo por las sindicales, la de los trabajadores y trabajadoras, pero también las de los pensionados, estudiantes, en fin, comités de vivienda, todos son actores de la sociedad, también tengan voz y participen del debate público. Que esto veamos cuáles son todas las miradas que están. La de la política representativa en el Congreso, la del Poder Ejecutivo, en este caso nosotros, la de los empresarios que tienen sus representantes, que tienen harta vocería también en los medios, en la prensa, y también están los actores sociales. Y aunque uno pueda tener miradas distintas y puede no compartir todas las demandas o en algunos casos coincidir, nos parece sano que se produzca esto. Recordar que, por ejemplo, la reforma de pensiones y la reforma tributaria, antes de presentarla, nosotros como gobierno recorrimos todas las regiones del país haciendo diálogos sociales donde estuvo la CUT, estuvieron los sindicatos, estuvo también los empresarios, justamente para poder tratar de representar las distintas miradas en la construcción de las bases de esa reforma. Ahora, lo que ha pasado efectivamente es que luego de presentarlas en el Congreso hemos tenido hartas dificultades para hacerlas avanzar. El Ejecutivo tiene una minoría en el Congreso, no tenemos mayoría y por lo tanto es como del ABC que tenemos que lograr acuerdos y transversalizar un poco más las propuestas, y eso implica negociar, implica decir, bueno, nosotros tenemos esta mirada, tenemos este objetivo, cuáles son los objetivos de ustedes, cuáles son las propuestas de la oposición para encontrar un equilibrio sano que nos permita destrabar este tema que es fundamental para el país, que es las pensiones y la distribución de la riqueza en materia de pacto fiscal. Que además son varias medidas de pacto fiscal, son más de como 15 medidas, no es solamente una. Y nosotros, bueno, entendemos que la CUT hoy día está planteando aumentar más el salario mínimo, está planteando no ceder en reforma de pensiones, como volver quizá a la propuesta original. Y son presiones legítimas, pero hay que entender que por el otro lado algunos dicen que ya es suficiente con el aumento del salario mínimo, que vamos a alcanzar ahora los 500.000 pesos, que también es un aumento histórico, y lo adelantamos 2 años, porque esto iba a llegar a finales de nuestro gobierno, los 500.000 pesos, y estamos llegando 2 años antes. Tenemos en plena implementación ya las 40 horas, aparte el 26 de marzo, la primera reducción de hora laboral. Y en materia de pensiones, tenemos un sector de la derecha, que particularmente la UDI, entre otros, que dice todo el 6% a capitalización individual. Entonces, y nosotros decimos, algo tiene que haber a seguridad social, porque con eso mejoramos las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas. Entonces, esto, hay distintos intereses, distintas miradas, y lo que tenemos que hacer como gobierno es poder equilibrar todas las miradas y lograr empujar acuerdos sustantivos, pero partimos de la base de que en el debate público es importante que no solo un sector
tenga la hegemonía del discurso, sino que también puedan verlo, o los ciudadanos y ciudadanas puedan ver que hay más de 2 o 3 miradas en la ecuación, ¿no? Y de ahí en esa ecuación también están los actores sindicales y las organizaciones sociales. Más allá si uno pueda compartir o no su mirada, pero están también presentes y son importantes en una democracia. Perfecto, bueno, queda más que agradecerle, ministra, por compartir esta entrevista, conversación, aquí en este estilo bien laxo que tenemos. Por lo menos a mí me gusta así, más humano, más dialogado. Y esperamos tenerla de vuelta entonces aquí en el Desconcierto, y éxito también, esperamos verla y reencontrarnos en estas celebraciones en el 2, el 3 y el 4 de mayo, De mayo. en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y eso, también invitadas y invitados todos aquí en el Desconcierto a asistir ahí a las actividades de esos días. Así que muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Gino. Un saludo al Desconcierto y a todos quienes siguen a este medio. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao.